Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. El tema eh, sobre esto de ser un cristiano radical, pues hoy vamos a coger la tercera y última sesión. En las dos anteriores sesiones, muy superficialmente, por no extendernos, o no extenderme mucho, he intentado puntualizar y la radicalidad en la vida y la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Repito, fue muy superficial. También vimos la radicalidad en las enseñanzas de Pablo. Y realmente toda la palabra de Dios, tanto la parte que llamamos del Antiguo Testamento como la parte del Nuevo Testamento, es radical. Y hay pocos ejemplos, por no decir casi ninguno, que no tengan esa radicalidad. Ya de entrada, pues en la parte del que, repito, llamamos, para mí mal llamado Antiguo Testamento, pues ya encontramos palabras como mandamientos, decretos, estatutos, ordenanzas, y se le añade una coletilla que es como yo os ordeno hoy, o yo Yahvé os ordeno, o yo el Señor, ¿no? Y es que hay muy pocas opciones que nos deje frente a la palabra de Dios, nos dé un ejemplo de relativismo. No existe tal cosa. La palabra de Dios es radical en su enseñanza, en sus fines, en los motivos que alcanza la palabra. Y la palabra de Dios es muy radical sobre muchas áreas que afectan a la vida del creyente, a todas las vidas del creyente. Es radical en cuanto que establece principios de vida, principios de acción, principios de relación sobre prácticamente todas las áreas de la vida del creyente. Por ejemplo, es radical cuando habla de la sumisión, es radical cuando habla del compromiso, del trabajo en cuanto a la vida, a las relaciones, es radical en cuanto a los principios que deben de observarse y para la familia, radical en cuanto al sexo, radical en cuanto al dar, radical en cuanto al diezmar, en cuanto a ayudar, en cuanto a tomar prestado, en cuanto a invertir. Es muy radical, hay muchas más cosas que podríamos entrar. Y naturalmente de esa fiel representación de Dios en el mundo que es nuestro Señor Jesucristo, que es un maestro radical que trae una enseñanza radical, el resultado tendría que ser que lo que surgiera, la obra que surgiera de él, sería un grupo radical. Y ese grupo radical comienza a manifestarse el día de Pentecostés. Como vimos anteriormente, creo que fue en el anterior, el Espíritu Santo al manifestarse en ese día, en el día de Pentecostés, donde era Shavuot, sobre aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto, cumpliendo las órdenes tajantes que su maestro les había dado de ir y esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, hasta que descienda el Espíritu Santo. Y es a través de esa visitación del Espíritu Santo que se realiza la primera acción que experimentan los discípulos
y la primera acción es que se posicionan más firmemente acerca de Jesús, de su ministerio y de su enseñanza. Se adhieren más firmemente a sus enseñanzas y empiezan a entender que sus vidas tienen que ser acopladas a los principios del reino de Dios. Sí, y a eso le podemos llamar una actitud radical, una actitud de decisión de, a partir de ahora, vivir bajo la expectativa que produce esa visitación del Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo en Pedro. 50 días antes aproximadamente, él había negado a Jesús, incluso dice las Escrituras que lo había negado con blasfemia. Lo había negado. Pero es a causa de esa plenitud del Espíritu Santo que este mismo Pedro se pone en pie frente a una multitud y hace la gran confesión, proclama la gran confesión sobre la que la Iglesia se va a formar. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro ha experimentado un cambio radical y con él el resto de los 120. Ahora, antes de continuar adelante, os invito a que nos hagamos unas preguntas y que nos lleven a una reflexión. Ya no estamos en ese primer Pentecostés de la Iglesia. Han pasado 21 siglos más o menos aproximadamente. Y la Iglesia de este siglo, de ese tiempo, tenemos que preguntarnos, ¿está la Iglesia sentando un precedente? ¿Está la Iglesia estableciendo principios? Y yo como parte de la Iglesia, porque al fin y al cabo la Iglesia, la comunión, la reunión, el grupo de todos los creyentes, yo como parte de esta Iglesia estoy colaborando para marcar este precedente, porque la Iglesia sin los creyentes no marcan. Estamos marcando un precedente en el mundo. Volviendo al libro de Hechos, pues leemos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia a los que habían de ser salvos. Que el día de Pentecostés nace esta Iglesia, esta Iglesia que está aquí reflejada a grandes rasgos en estos versículos del capítulo 2 del libro de Hechos. Y como no podía ser de otra manera, y vemos, es una Iglesia que es radical en sus acciones, actividades, en cada uno de los planteamientos, en sus vivencias. Son características radicales. Miremos estas. Fijémonos un poco en estas características. Primera cosa es que no tienen local de culto propio, no existe. El local de culto son las casas y es el gran templo. No existen los grandes evangelistas listos, preparados para hacer una campaña, una super campaña de fe y milagro. No existe. No.
no existen. Tampoco se autodenominan de ninguna manera, no son protestantes, no son católicos, no son luteranos, no. Tampoco han llegado todavía a tener ningún manual en el cual les fija la tendencia doctrinal que tienen que ser. Tienen que ser presbiterianos, tienen que ser arminianos, tienen que ser calvinistas. No existe eso. Todo esto pues vendría con el tiempo. Y así estamos hasta el siglo XXI que lo estamos viviendo, sí. Toda esta serie de cosas. Ahora, tampoco eran como algunos pretenden, que esto era una economía comunista, era una comuna comunista, en la cual todos lo repartían, como algunos pretenden demostrar que la iglesia primitiva era. No era una comunidad. Lo que sí que era una comunidad de fe, una comunidad de vida, que estaba marcada por el texto que hemos leído, por una unidad visible. No era una unidad de teoría, sino una unidad visible. Y caracterizada también por una voluntariosa generosidad que no había sido impuesta. No hay ahí nadie que les ha dicho tenéis que ser muy generosos. ¿Por qué? Porque toda su vivencia eclesial es tan rápida que la viven solamente a raíz de la seguridad de ese mensaje que Pedro ha hecho a este que ha muerto crucificado. Dios lo ha hecho Señor y Cristo, de que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías y que Él ha vencido a la muerte. Esa simple experiencia es lo que le lleva a formar la Iglesia cristiana. Sí, está claro, con la asistencia y la dirección del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo. Pero la verdad fundamental es que Jesús vive y vive en la vida de la resurrección de Cristo. Es una iglesia radical. Y está completamente convencido, de acuerdo a las palabras y enseñanzas de Madero, que están completamente convencidos que tienen encomendado una misión, que es, en primer lugar, una misión espiritual. Ir por todo el mundo y anunciar mi evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos en todas las naciones. El mensaje es un mensaje espiritual. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Ser testigos de la resurrección de Jesús. Y también son conscientes que esa tarea de ser una misión espiritual también tiene ramificaciones sociales. No solo están pensando a toda hora en el cielo y un día nos iremos al cielo y estaremos en el cielo, sino también piensan que los que están aquí en la tierra. O sea, no es una misión social, es una misión espiritual. Liberar a los oprimidos del diablo. Hoy se ha cumplido esta profecía, dijo Jesús, delante de vosotros. ¿Y cuál es esa profecía que se cumplía? El mensaje de ella: liberar a los oprimidos por el diablo, anunciar el año agradable del Señor, el año bueno del Señor, pero que también tienen que estar con los pies en la tierra, tienen que estar con los necesitados, tienen que estar con los que sufren. Seguimos leyendo en Hechos 4, 32, 37. Y la multitud de los que habían creído eran un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, nada era propio, sino que tenían todas las cosas en común. Nadie les obligó a esto, no hubo una doctrina. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio del hecho de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos,
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a que los discípulos pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. No solamente están predicando la resurrección del Señor, sino que son conscientes que en medio de ellos, al lado de ellos, hay hermanos que tienen necesidad. Y el Espíritu de Dios les mueve y ellos radicalmente responden a este mover del Espíritu. Y esto les llevaba desinteresadamente a compartir sus posesiones. No había necesidad entre ellos, compartían. Y eso les llevaba a valientemente al mismo tiempo proclamar el Evangelio. Y eso les llevaba al mismo momento a sacrificarse los unos por los otros, a cuidarse sacrificalmente los unos por los otros. Eso es práctica de vida radical. Es práctica de vida de cumplir este precepto de Deuteronomio, por ejemplo, 15:4. La radicalidad bíblica para que así no haya en medio de ti mendigo. Porque el Señor tu Dios te bendecirá con abundancia en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Radicalidad. Y el resultado es que vemos en esta iglesia naciente, en esta iglesia que carece de todo, pero que lo tiene todo. Se ve un ánimo. Compartían con alegría la comida, el pan en las casas. Se veían con ese ánimo, se experimentaba ese ánimo, esa alegría, ese deseo de vivir el reino de Dios. Ahora, entonces como ahora, pues siempre habrán Ananías y Zafiras, lo vemos en el libro de Hechos 5, 6 a 11. ¿Qué pasó con este matrimonio? ¿Qué pasa con esta gente? Primera cosa, que anhelaban la apariencia espiritual antes que la auténtica espiritualidad. Y estaban a aparentar ser espirituales. Y la espiritualidad no hay que aparentarla. La espiritualidad hay que vivirla. Eso le llevaba a no tener un temor radical de Dios. Un temor genuino de Dios. Y lo que pasaba es que su carnalidad era un desorden dentro de la armonía de la iglesia. Podemos imaginar esa vivencia de la iglesia en general, ese compartir, ese dar, esa alegría, y de repente Pedro le dice a Ananías, le dice, pero la vida vendisteis, ¿por qué tentasteis? Podemos imaginar este caso en medio de la iglesia como. Y es que Ananías y Zafira simularon santidad. Afortunadamente también frente a los Ananías y Zafiras de entonces y de ahora han existido y existirán siempre los Bernabé, ejemplos de bondad, consoladores, entregados. En Hechos 6, 1, 7 vemos cómo se desarrolla la vida de esa comunidad radical. Esa comunidad de fe cuidaba de sus miembros. Ningún seguidor del Mesías tenía necesidad. Y es que ningún seguidor de Cristo en la Iglesia de Dios debe de estar en necesidad. Y
esto les lleva a que esa comunidad de fe designa líderes con una misión muy específica, que satisfagan las necesidades de la Iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. No que figuren, no diáconos que yo soy el diácono, no presbítero que yo soy el presbítero, no pastor que yo soy el pastor, sino hombres y mujeres llamados a satisfacer, a dar respuesta a las necesidades de la Iglesia de Dios, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Son elegidos estos líderes, si nos gusta estos nombres, este siervo, lo que queramos, sierva, para que se apoyen unos a otros en el ministerio, para la extensión de la palabra, para cumplir el último mandamiento de nuestro Señor Jesús. Son elegidos, y son elegidos por el Espíritu Santo para que unifiquen a la Iglesia, al cuerpo, los hagan uno alrededor de la palabra de Dios. No a que se divida la Iglesia, como tristemente tenemos que reconocer y ha pasado en la historia de la Iglesia, se divida la Iglesia por causa de interpretaciones de formas, de interpretaciones de la palabra de Dios. Más adelante, la Iglesia tiene un encuentro con un señor que en el libro de Hechos se llama Simón el Mago. Y también en esa radicalidad que debe de tener la Iglesia tiene que aprender algo en cuanto a estas trampas. La primera cosa es que todos en la Iglesia de Dios no es un medio de ganancias financieras. No hay en ninguna parte de la Biblia que no se nos enseñe, salvo interpretaciones muy personales, muy llevando la sardina cada uno a su sitio para conseguir otras, con estas interpretaciones, otros motivos que no voy a decir, ¿no? Dios no es un medio de ganancias financieras. En ninguna parte de la palabra de Dios se nos asegura que por seguirle a Él seremos ricos. Que por seguirle a Él tendremos el mejor coche, la mejor casa, el mejor chalet. No. Dios es un medio de santidad. El camino es el camino de santidad. Y el fin es ser santos, no ricos. Y mucho menos a través de la predicación de la palabra, aprovecharnos de lo que nos están escuchándole para sacarles el dinero por causa de la extensión, las comillas que se vean, del reino de Dios, por causa del Evangelio. Hay que tener, de Simón el Mago, hay que tener mucho cuidado de saber por los motivos por los que se sigue y se quiere y se sirve a Dios y a la Iglesia, que lo hacemos por amor al Señor, porque somos Dios. Esos motivos tienen que estar muy claros y muy dirigidos. Tienen que estar enfocados correctamente. Una pregunta. Tengo que preguntarme, tengo que hacérmela. ¿Para quién estoy viviendo? ¿Para Dios y mis hermanos o para mí mismo? ¿Cuáles son los motivos?
algo que había que aprender con Simón el Mago, que tengo que tener mucho cuidado con la autoridad y que el ejercicio de esta autoridad lo entiendo correctamente. Y esto para los que estamos en la responsabilidad de pastorear la Iglesia de Dios. El ejercicio de esa autoridad que Dios delega, que nunca es nuestra, he de entenderla y ejercerla correctamente. Siempre el ejercicio de la autoridad espiritual va caminando por un camino de oración, de sumisión a Dios, centrado siempre en Dios y en el deseo de proclamar la grandeza única, exclusiva de Dios, nunca en deseos o motivos personales. Y cuando esto no lo entendemos claro, la experiencia y la historia y el paso de la vida nos demuestra y nos enseña claramente que cuando dejamos que la exclusividad sea Dios y empiezan a haber otros motivos, a veces ni posiblemente confesable lo más mínimo, el final es fracaso. Cuando una comunidad es viva y radical, cuando entiende y está pegada a los principios de la palabra de Dios y a la enseñanza de Jesús, siempre tendrá mucho cuidado, y cuando los miembros de esa comunidad tengan ese tipo de vida, tendremos mucho cuidado en el peligro que hay de desplazar la fe, cambiándola por sentimientos o aspiraciones personales, o interpretaciones personales, o fracasos personales que espero que voy a superar, demostrando mi espiritualidad y mi autoridad. Aquella comunidad naciente nueva, sin experiencia eclesial, radical en cuanto a sus planteamientos y vivir la enseñanza de su maestro, sencillamente se comió el mundo estando siendo perseguidos. Qué curioso, qué curioso. En medio de la persecución se comieron al mundo. Una iglesia que cuando nace, prácticamente nace con la muerte del diácono Esteban, del pastor Santiago, siendo perseguidos. Pero en medio de esto mantiene esa radicalidad en cuanto al principio y la razón de ser. Esa iglesia que no se preocupó en qué y cómo llamarse, llega a tener un nombre, en Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y es que sencillamente no les pudieron, no fue un nombre que ellos se impusieron, sino los demás, los de fuera de la iglesia. No les podían llamar de otra manera, pues se parecían tanto a su maestro en su forma de vida práctica, que tuvieron que llamarles cristianos.
mesiánicos. No lo sé. Por la transliteración tendrían que ser mesiánicos. Pero eso no es lo importante el nombre. Lo importante es que los identificaron con su maestro. Y eso es lo importante. Eso es lo que vale. Y para terminar, vuelvo a unas preguntas que hice anteriormente. ¿Está la Iglesia sentando un precedente en este siglo, en este tiempo? ¿Está la Iglesia estableciendo principios? Yo, como parte de esa Iglesia, colaboro para marcar estos precedentes. La respuesta es una respuesta que tenemos que dar cada uno delante de Dios. No quiero dar mi respuesta. Solamente diré que sí, como Iglesia, como comunidad nuestra particular, pudiéramos rescatar y vivir 100% radicalmente algunos de los principios, y quizás todos de lo que había en la Iglesia primitiva, sin preocuparnos de otras cosas, quizás nos comeríamos, no al mundo, pero una parte del mundo. Que el Señor nos bendiga.